Hola a todos mis panas. Sí, he vuelto de la muerte para traerles otro video, ¿a que no es emocionante? En este caso va a ser uno del tipo terror, y lo ideal sería que lo publique en octubre, pero como las ganas de escribir y editar las tengo ahora, pues henos aquí. Lo que haré el día de hoy es revisar creepypastas de hace una década, pero no cualquier historia de internet, sino el origen de cada personaje que mencione, con el fin de ver cuál de estos relatos es una gran obra literaria o un bodrio más feo que la serie de Vilma. Y una cosa así solo puede provocar un malestar estomacal de 3 meses. Antes de empezar con los relatos perturbadores, tengo que avisar que todo lo que diré sobre cada historia es enteramente mi opinión, y para evitar malentendidos, no criticaré si estas historias son reales o no, nada más juzgaré su calidad como cualquier historia o relato de internet. Segundo, no incluiré a Slenderman por no tener un origen revelado o algún dato que muestre cómo surgió. Tercero y último. Este video no incluirá screamers. Ok, solo uno. Comencemos con las creepys. En una escuela, dos niños de nombres John y Ben, se convertirían en mejores amigos por su gran amor a los videojuegos. La personalidad de John no se sabe con exactitud. En cambio, Ben era un chico bastante tímido. Él era el raro de la clase, al cual le hacían bullying a la salida del colegio cada semana, principalmente por 3 chicos. Se llamaban Jack, Alex, y Matt. Este último era como el líder, por su edad, fuerza, y una cicatriz que le quedó de una pelea hace tiempo. Ben estaba harto de vivir siempre lo mismo en el colegio, sin embargo en su casa tampoco era muy feliz, ya que su padre había fallecido hace unos meses por un accidente automovilístico. Justo ese día su padre le prometió que iba a hablar con la directora, y que todo esto tendrá un final feliz. Un día, Ben logró ahorrar el dinero suficiente para comprar su juego favorito, The Legend of Zelda, Majora's Mask. John estaba muy contento porque ese también era su juego favorito. Pero ver a su amigo sonreír, lo puso más alegre. Mientras pasaban los días, Ben le decía a John lo genial que era el juego, y que lo que más le gustaba, era Link. Ben decía muy entusiasmado cómo quería ser como él, valiente, fuerte, y dispuesto a enfrentar lo que sea. Todo esto con el fin de querer enfrentarse a los bullies de una vez por todas. Ese comentario puso incómodo a John, ya que nadie en el curso se atrevía a pelear contra Matt. 2 días después, mientras John estaba en un aula durante el recreo, Ben desesperado lo busca y le dice que su cartucho de Majora ya no estaba en su mochila. Ben asegura haber visto a Matt robarlo mientras el aula estaba vacía, y juntos fueron a decirle a la profesora. Un rato después, la profesora junto con los 3 chicos, revisa la mochila de Matt y encuentra el cartucho, pero sin la pegatina. Con la evidencia a la vista, la profesora lleva a Matt con el director a que le pongan un castigo. Pero Ben sabía que eso solo ocasionaría más problemas a la salida, así que le entregó el cartucho a John y le dijo que cuando llegue a su casa, lo llamará para decirle que se lo devuelva. A la salida, cada chico tomó su camino habitual a casa. John esperaba la llamada de Ben, pero después de 1 hora, el teléfono no sonaba. Preocupado y con el juego en su mano, decidió ir a buscarlo para ver si le sucedió algo terrible. Pero mientras corría, escuchó unos gritos, lamentos, gemidos de dolor, y lo peor, unas risas. John no pudo creer lo que vio. En la orilla de un lago, los 3 bullies estaban golpeando y pateando con brutalidad a Ben, mientras este se cubría las manos mientras lloraba de dolor. Pero lo peor apenas comenzaba. Matt agarra un palo y lo clava en los ojos de Ben, dejándolo completamente ciego y casi bañado en sangre. John estaba paralizado. No pudo hacer nada más que llorar y mirar. En ese momento, Ben le dijo unas palabras a Matt. No debiste hacer eso. Matt agarra del cuello a Ben y hunde su cabeza en el agua. Matt se reía viendo cómo Ben se ahogaba mientras las cuencas de sus ojos aún sangraban. Jack y Alex miraban con horror lo que hacía Matt. Le gritaban que parara, pero Matt los empujó y continuó sujetando a Ben, ahora con más furia. Una vez satisfecho, Matt se fue corriendo sin sus secuaces ya que se habían ido antes. John, tembloroso, se acercó a Ben y lo sacudió para ver si lograba responder, pero no ocurrió nada. Llorando, lo abrazó con fuerza mientras sostenía el cartucho. Gracias a una señora que vio la escena del crimen, la policía llegó y llevaron a John a su casa, mientras que Ben sería trasladado a un hospital. El chico estaba devastado. No solo por haber perdido a su mejor amigo, sino también por no haber sido capaz de salvarlo.
John, luego de darse una ducha, limpió el cartucho y notó que tenía escrita la palabra Mayora con marcador negro. Eso fue extraño, pensó. Después de unas horas, dejó el juego sobre su escritorio y se fue a dormir. Cuando despertó, vio que el cartucho ya no estaba, y John no lo encontró por ningún lado. Más tarde, fue a una comisaría a declarar los hechos ocurridos hacia Ben. Matt fue internado a un centro de menores, donde moriría a los 3 días. El cuerpo fue encontrado sin ojos y con el cartucho de Mayora en su mano derecha, el mismo cartucho que John había perdido. Fue entonces que John decidió investigar a fondo lo que estaba pasando, y descubrió que Alex y Jack murieron de la misma forma que Matt. Esto claramente era un acto de venganza por parte de Ben, o al menos eso parecía, ya que gente ajena a la vida de Ben también moría luego de haber jugado con el cartucho maldito. Por suerte las masacres se reducían con el paso del tiempo. Los que sobrevivieron explicaban cómo era el juego a diferencia del original. Contaban cómo Ben jugaba con sus mentes, los hacía sentir miedo y alteraba sus partidas para que fuesen una experiencia de terror. Una de las víctimas le entregó el cartucho a John para averiguar qué ocultaba. Al jugar se topó con una pantalla en negro con un texto que decía: "Te has topado con un terrible destino, ¿verdad?". Al continuar jugando, llegó a una parte donde Lynn ardía en llamas, y al morir le salió una frase que no había sido vista por nadie más. Esta decía: "Aunque no me hubieras ayudado, no te guardo rencor, amigo". Las masacres finalmente llegaron a su fin, aunque el juego seguirá estando en manos de otras personas. Después de todo este suceso, John siguió con su vida normal, o al menos lo intentaba. El no haber sido capaz de salvar a su amigo lo devoraba por dentro. No podía seguir viviendo con esa culpa, por lo que decidió acabar con ella de una vez por todas, terminando con su vida. Pese a tener unos cuantos clichés como los bullies genéricos y el fantasma adolescente vengativo, admito que no es tan mala como parece. John como protagonista no estuvo mal, supo mantener a raya la historia y no quedar como un personaje de relleno. En cuanto a Ben, bueno, tampoco estuvo mal, hasta da un poquito de lástima su injusta muerte. En resumen, está pasable, da ganas de seguir explorando cómo es Ben luego de haberse trasladado al cartucho y cómo afecta al juego. Calificación, 1A. En el año 1939, Jack era un adolescente que trabajaba como vendedor de periódicos. Un día se entera que se acercaba la Segunda Guerra Mundial y Estados Unidos formaría parte de ella. Jack se dignó a inscribirse en el ejército, dispuesto a luchar por su país. Al poco tiempo se hizo amigo de un inglés llamado Louis, que también se había alistado allí, ya que su pueblo había sido atacado y tenía la necesidad de defenderlo. No tomó mucho tiempo para que se volviesen mejores amigos y se tratasen como hermanos. Un trágico día, los soldados estaban a punto de lanzarse contra las líneas enemigas, pero sin que se dieran cuenta, ya se habían movido antes y atacaron. Un gas venenoso fue arrojado alrededor de la base, provocando que Jack se quedara ciego. Durante el alboroto, Louis recibió un disparo. Ambos fueron enviados a un hospital a unos pocos kilómetros de distancia. Jack empezó a llorar por el dolor que sus ojos le causaban, por lo que los médicos tomaron una medida drástica y le quitaron los ojos. Aún estando ciego, Jack se negaba a abandonar a su preciado amigo. Louis fue atendido por una enfermera distinta, quien no pudo salvarle la vida. Jack quería llorar, pero ya no tenía ojos para poder hacerlo, así que se mordió el labio hasta que le sangró. Los médicos apartaron el cuerpo de su amigo y lo llevaron a enterrar. Jack se quedó durmiendo en esa habitación durante 3 días. Al día siguiente, se despidió de su amigo al lado de su cuerpo sepultado y volvió a su hogar. Pero solo más tristeza le esperaba allí. Cuando llegó, su madre lo recibió con lágrimas al ver que él ya no tenía ojos. Jack le preguntó si algo más había ocurrido para que estuviera así, siendo ella normalmente tan alegre y llena de tanta energía. Ella le dijo que Marcus, el hermano de Jack, había muerto mientras trabajaba en la fábrica. Una semana más tarde, Jack lamentó otra pérdida, esta vez la de su madre, posiblemente por la depresión. Él se había quedado solo. No pudo contar con su padre ya que había muerto de tuberculosis cuando él tenía 5 años. Jack no tenía a nadie. Una noche, caminó alrededor de su antigua habitación hasta llegar a un escritorio donde guardaba un arma en caso de que alguien entrase a robar, pero eso ya no era necesario. Solo había un uso para esa arma.
Jack abrió la boca, apuntó con la pistola en la garganta y apretó el gatillo. Sus cuerdas vocales y la tráquea fueron destrozadas en un milisegundo y su cuerpo cayó al suelo. Pero para su sorpresa, Jack seguía vivo. El destello repentino del disparo le había provocado algo en su mente que le hizo olvidar todo lo que le había ocurrido. Estaba confundido en cuanto a por qué lo había hecho. Incapaz de escapar, se quedó en la casa esperando una respuesta, hasta que, al recordar la Segunda Guerra Mundial, los soldados y lo demás, perdió la cabeza. Esta historia es sin duda una de las mejores. Quizás haya sido muy corta, pero los sucesos que le ocurrieron al protagonista son suficientes para convertirlo en quien es ahora. ¿Y saben qué es lo peor? Que esta historia no está nada lejos de la realidad. Si lo pensamos bien, a Jack no le sucedió nada paranormal, sufrió una de las peores guerras de la historia, perdió a toda su familia, y para rematar, sobrevivió a un suicidio. Da miedo pensar que alguien fue víctima de estas desgracias y que en cualquier momento, tendremos la mala suerte de que nos encuentre. Calificación, 1A más. Un joven decidió crear un mundo en Minecraft para despejar su mente y divertirse un rato. Todo iba de lo más normal, hasta que notó algo en una densa niebla. El chico pensó que era una vaca, así que decidió perseguirla para tener algo de cuero. Pero al acercarse más, se fijó que no era una vaca, sino otro personaje con la skin predeterminada, con los ojos en blanco, y tampoco tenía el nombre de jugador encima. Lo más extraño era que el chico no estaba en multijugador. El personaje lo miró fijamente y salió corriendo hacia la niebla. El chico quiso acercarse con cuidado para verlo más de cerca, pero ya se había ido. Sin estar seguro de lo que pasó, el chico siguió jugando. Conforme exploraba el mundo, veía cosas que parecían fuera de lugar para lo que un generador de mapas aleatorios podía hacer. Túneles de 2×2 en las rocas, pequeñas pirámides perfectas hechas de arena en el océano, y un montón de árboles con todas sus hojas cortadas. ¿Será que todo esto lo ocasionó el extraño personaje? ¿Realmente lo he visto?, pensó el chico. Guardó la partida y fue a distintos foros de Minecraft para ver si alguien más había visto al pseudojugador. No hubo ninguna respuesta, así que decidió crear su propio tema contando su experiencia y preguntando si a alguien le ocurrió algo similar. El mensaje se eliminó 5 minutos después de haberse publicado. Intentó de nuevo, pero el tema fue borrado aún más rápido. El chico recibió un mensaje privado de un usuario llamado Herobrine que decía, detente. Cuando quiso entrar a ver su perfil, el link lo llevó a una página con el error 404. Al instante recibió un correo electrónico de un usuario que pertenecía al foro. Este le dijo que los moderadores de la página podían ver los mensajes y temas que publicaban los usuarios, así que era más seguro hablar usando correo electrónico. El usuario asegura que él y otros jugadores también vieron al jugador misterioso. Los jugadores se fijaron que el personaje llevaba como apodo Herobrine, nombre que también era frecuentemente utilizado por un jugador de Suecia. Después de seguir recopilando información, se descubrió que era el hermano de Notch, el desarrollador del juego. El chico le envió un mensaje a Notch preguntando si tenía un hermano. Pasó mucho tiempo, pero finalmente le respondió con un mensaje muy corto. Este decía: lo tenía, pero él ya no está con nosotros. Más tarde, Notch publicó en Twitter una publicación que decía: Herobrine si es real, ya no lo puedo negar, la única forma de evitarlo es ignorándolo. Durante mucho tiempo he creído que Herobrine era un personaje más interesante de lo que aparentaba. Siempre me ha llamado la atención que este sea el fantasma del hermano de Notch, pero el problema es que eso es lo único destacable, ya que parece que lo único que hace Herobrine es existir. Nunca se mostró como una verdadera amenaza, sino como un acechador que se esconde entre las tinieblas o las cuevas. Y por si se lo están preguntando, no. Notch jamás tuvo un hermano, sino una hermana que sigue viva y no tiene nada que ver con Herobrine. Sin embargo, para ser una de las primeras creepypastas de Minecraft, no está mal. Solo que hoy en día no da tanto miedo por los nuevos relatos que sacan los usuarios que superan a Herobrine en muchos aspectos. Pero eso no significa que en unos años este personaje será olvidado. Calificación, 1B.